Sean bienvenidos nuevamente a la clase de estadística para quinto bachillerato en ciencias biológicas. El día de hoy continuamos con, finalizamos, perdón, el tema de moda para datos agrupados, tema que quedaba pendiente la semana pasada. Lastimosamente nos tocó Ascuet. Entonces, voy a colocar el último título acá. Moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. Ok, recordemos que en definición la moda es el dato que más se repite. En las series simples y en los datos no agrupados era el número que tenía mayor frecuencia, eh, se presentaba más veces, ¿ok? El que tiene mayor frecuencia. De igual manera, en los datos agrupados nos vamos a guiar por el dato que tiene la mayor frecuencia. Sin embargo, como hay intervalos y necesitamos saber el dato en específico, vamos a utilizarlo o a encontrarlo por medio de la fórmula siguiente. Moda se representa con MO y es igual al límite inferior en el intervalo modal más. Acá tenemos una fracción. En el numerador tenemos la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior, dividido. Tenemos el mismo delta o el mismo cambio, frecuencia menos frecuencia anterior, más frecuencia menos frecuencia superior o posterior. Todo esto multiplicado por la amplitud menos 1, que sería límite superior menos límite inferior. Entonces, para ir comprendiendo qué significa cada uno de estos elementos, se los voy a escribir por acá. Lin menos 1 es el extremo inferior del límite modal. Del límite modal. ¿Y qué es el límite modal? El intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Intervalo. O bueno, Pues, en lugar de escribir límite, colóquenle intervalo si quieren. Intervalo. Dime, ¿te escucho? no miro absolutamente nada de lo que está escribiendo en la pantalla. No ven la pantalla. Me confirman con un pulgar hacia arriba si se ve, chicos. Se ve la pantalla, pero no se ve lo que está escribiendo. ¿Sí Yo ven cuando los me demás? quedé en blanco y no Miren, miraba nada. todos me están reaccionando que sí lo ven. Si quieres, vuelve a salir e ingresas nuevamente. Ok, profe. Ok. Entonces, el límite menos 1, lim menos 1 es el extremo inferior del intervalo modal, o sea, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Intervalo con mayor frecuencia. Cuando hablo de frecuencia, me refiero a la frecuencia absoluta, ¿ok? Ahora, F, simplemente F es frecuencia absoluta del intervalo modal. Cuando tengo F menos 1 es frecuencia absoluta anterior al modal. Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Y F más 1 es frecuencia absoluta del intervalo posterior o siguiente al modal. Acá tenemos la definición de cada una de las variables que lleva esta fórmula. Entonces, veamos un ejemplo. Encontrar la moda para la siguiente distribución de frecuencias para datos agrupados.
Por aquí voy a escribir los intervalos o clases. Desde 30 hasta 39. Desde 40 hasta 49. Desde 50 hasta 59. De 60 a 69. De 70 a 79. De 80 a 89. Y el último intervalo o grupo de 90 hasta 99. Tenemos por acá los intervalos. Y vamos ahora en la frecuencia. La frecuencia es 9, 8, 10, 9, 11, 13 y 7. Ok, tenemos este ejemplo. Queremos encontrar la moda para esta distribución de datos agrupados. Recordemos, definición de moda, el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? Revisamos en la frecuencia y buscamos el número mayor. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 13. 13. Entonces, donde está el 13, toda esta línea, lo voy a subrayar, donde está la frecuencia mayor, es nuestro intervalo modal, el intervalo en donde se encuentra la moda, ¿ok? Intervalo en donde se encuentra la moda. Entonces voy a escribir por acá. Aquí, esto es el intervalo modal. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos la moda? La moda la encontramos por medio de esta fórmula. Esta fórmula que está acá. Vamos a sustituir los valores de acuerdo al dato que tenemos en el intervalo modal. Entonces, la moda es igual a ¿qué? Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en este intervalo modal? ¿Cuál es el límite inferior? El extremo inferior del intervalo modal. Ajá. ¿Sería? ¿Qué número? 80. Sería El 80. Correcto. Ahora, en la parte de arriba nos toca la frecuencia. La frecuencia es 13 menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior a 13 es 11. Sería 13 menos 11. Acá abajo tenemos lo mismo, que es frecuencia menos frecuencia anterior. El micrófono. Madeline. Ya. Ahí está. Ok, ahora nos toca la frecuencia menos la frecuencia siguiente o posterior. 13 menos 7. 13 menos 7. Por último, vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo menos 1, que en este caso sería 89 menos 80. 89 menos 80. Entonces, la moda es igual a ¿qué? A 80 más. En el numerador, 13 menos 11, nos queda 2. 13 menos 11, nos queda 2. Más 13 menos 7, nos queda 6. Todo esto multiplicado por 89 menos 80 son 9. Entonces, la moda es igual a ¿qué? A 80 más 2. En el denominador tenemos 2 más 6, que son 8. 2 octavos. ¿Cuál es la simplificación de 2 octavos? Simplificación de 2 octavos. Un cuarto. Un cuarto. Ambos tienen mitad. Ok, un cuarto multiplicado por 9. Sería 1 por 9 es 9. 9 dividido 4. ¿Cuánto es 9 dividido 4? 2.25. 2.25. Entonces, ¿cuál es la moda?
80 más 2.25. 82.25. Entonces, ¿cuál es la moda para esta distribución de datos agrupados? 82.25. Ok, chicos. Este era el tema que quedaba pendiente. Me indican con un pulgar hacia arriba si queda claro. Si tienen alguna duda, me hacen la pregunta, por favor. No sé si se dieron cuenta, pero en el ejercicio de la tarea... Sí, te escucho, Maylin Sosa. En dado caso, en el dato de la frecuencia absoluta, un suponer, si hubiera otro 13 ahí, ¿cómo sería? ¿O no pasaría Era eso? lo que les iba a decir. Lo preguntas por la tarea. Sí, el dato más alto, y creo que Leslie también tiene la misma pregunta. Sí, esa era. Sí, me imaginé. Ambas son las modas. Con ambos tienen que ver. En el anterior, ambos datos, el dato que tenía el mismo valor de frecuencia mayor, eran las modas. Habían dos modas. Dos modas, pueden haber tres modas, ¿sí? Toda vez sea la cantidad que más se repita y tenga la misma frecuencia. Que hubieran dos treces. Ahora, en este caso, tendríamos que realizar la fórmula para ambos. Ambos serían intervalos modales. ¿Ya? ¿Queda claro? Eso es buenísima la pregunta. Ok, ¿queda claro la moda con los datos agrupados, chicos? Ok, entonces, la semana pasada, de acuerdo a nuestra planificación, íbamos a trabajar con lo de media geométrica y media armónica. Gracias a Dios, lo vimos desde una clase anterior, pudimos adelantar ese tema y dejábamos pendiente lo de moda. Si se dan cuenta, no tenemos foros y no tenemos libro web ni en matemáticas ni en estadística, no valen puntos ahora. Solo nos quedaron las tareas y las hojas de trabajo, pero en estadística, el día de hoy, tendríamos que estar realizando la hoja de trabajo número 2, que era para lo del asueto. Pero tenemos dos hojas de trabajo atrasadas. Entonces, al finalizar la clase del día de hoy, les voy a asignar la primera hoja de estadística. ¿Ok? La primera hoja de trabajo de estadística, que va a ser como una tarea. Y en la próxima semana hacemos la hoja 2. Ahorita estamos finalizando los temas de medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo completo, con temas del primer bimestre hasta lo que llevamos. ¿Queda claro? Yubitsa, te escucho. Profe, si no estoy mal, fue como en la clase antepasada. Dijo que la primera hoja hay de enviar a la junta otra tarea más que nos dejó como ejercicio. No, la primera hoja no la he dejado. Era tarea. Pero no le enviarlo junto a la primera hoja. ¿O no? No. Melissa, te escucho. Profe, mire, con la hoja de trabajo número 2 de mate, conmigo, ¿qué vamos a hacer? Hay un montón de personas que no han hecho las hojas. Pues mira, cuando digo un montón, o si son más de 5. Ah, ok, pensé que todavía no la había, ya la había puesto. Voy a platicar eso con mi coordinadora y les estaría planificando a ustedes. No sé si les iría por el 100% o bueno, quizás tendría que revisar los permisos para planificar. Yo les escribo por Estela y les habilito las hojas a los que estén pendientes. ¿Ok? Rocío, te escucho. Profe, la primera hoja de trabajo sería la que ya está activa en Estela, ¿no? Primera hoja de trabajo de estadística. Sí, ahí está el apartado para subirlo. Vence mañana, pero es un ejercicio que les traje. Ahorita se los voy a colocar. Solo voy a hacer un ejemplo con todo lo que hemos visto de estadística desde el primer bimestre y todo lo que hemos visto en el segundo y para que realicen la hoja. Ahorita haríamos un repaso. Shamey, te escucho. Profe, yo le había hablado a usted ayer y sobre por qué había tenido problemas con la aplicación y por qué no había tenido, estas últimas 2 semanas habían estado yendo la luz, entonces no había podido subir ninguna tarea. Tareas tampoco, ni hojas.
Bueno, Y igual, me he perdido lo que usted ha puesto porque por lo mismo de la energía, pero sí había estado pidiendo permiso. bueno, voy a estar habilitando esto, pero yo voy a pasar los nombres, así en específico, qué personas no me han entregado tareas, qué tareas son y qué hojas son. Entonces estamos pendientes de los mensajes de Estela, por favor. Las personas que no tienen permiso, pues sí, lo siento mucho, no van por el 100%. Bien, entonces vamos a realizar un ejemplo completo. Son las y 50. Veamos cuánto nos tardamos realizando el ejemplo. Así tipo examen o tipo laboratorio. Ok. Aquí dice, este es un ejemplo completo. Los siguientes datos representan los porcentajes obtenidos. Perdón, es que le había colocado notas obtenidas, pero no. De ahí lo cambié a porcentajes. Entonces, representan los porcentajes obtenidos por 60 estudiantes en un examen de estadística. Estas son las notas que sacaron los estudiantes en un examen de estadística. Muy distinto a la realidad. Ok, el inciso A nos dice, realice una distribución de datos agrupados. Entonces, el inciso A, la distribución de datos agrupados, ¿qué es? Una tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Con intervalos, porque son datos agrupados. Una tabla de frecuencias con intervalos. Inciso B, ¿cuál es el promedio de la nota obtenida por los estudiantes? ¿Qué es el promedio? La media aritmética. La media aritmética para datos agrupados. Inciso C, ¿cuál es la mediana? La mediana, el dato que está en el centro. Y el último, inciso D, que fue el tema del día de hoy, ¿cuál es la moda? La moda de las notas. El valor que más se repite en las notas. Entonces, vamos a iniciar con el inciso A. El inciso A es una distribución de frecuencias para datos agrupados. Entonces, esto es tema igual, visto desde el primer bimestre. ¿Cómo sacamos los datos agrupados? Primero tenemos que sacar el rango. El rango es igual a ¿qué? Al dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿cuál es el dato mayor? 99. 99. 99. Y el dato menor, 31. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? 9 menos 1 es 8, 9 menos 3 son 6, 68. ¿Sí? El rango o la distancia entre 31 y 99 es 68. Ok, ahora necesitamos la regla de Sturges, que nos da la cantidad de grupos o la cantidad de intervalos que vamos a formar, dependiendo de n, sabiendo que n es 60 estudiantes. Aquí hay 60 notas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la regla de Sturges? 1 más 3.322 logaritmo decimal o logaritmo común de n. Entonces, 1 más 3.322 logaritmo decimal de 60. ¿Cuál es el valor de k? ¿A un decimal? Nos queda 6.9. Pero yo les había dicho una regla. Siempre vamos a aproximar a la cantidad impar. Entonces, esto está entre 6 y 7. ¿Quién es el número impar? El 7. El 7. Entonces, ¿cuántos grupos vamos a formar? 7. Van a ser 7 intervalos o grupos. Le voy a escribir por acá. Si no se recuerda, la K se aproxime al impar. La K, esta es la regla. La regla de Sturges, esta sería la regla para su aproximación. Ahora nos toca la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo era rango dividido la cantidad de grupos que vamos a necesitar. Entonces, el rango es 68
y la cantidad de grupos es 7. 68 dividido 7 es 9.7. ¿Cuál es la regla de aproximación para la amplitud de intervalos? Aproximar hacia arriba. 9.7 aproxima a 10. Entonces aquí la regla es aproximar hacia arriba. Aproxime arriba. Ok. Bien, ahora vamos a formar nuestra tabla de frecuencias. Entonces vamos a proceder a darle solución al inciso A. Aquí, inciso A, es que tenía activo lo de la geometría. El inciso A, distribución de datos agrupados. Entonces sería distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias para datos agrupados. Ok, comenzamos con las clases o los intervalos. Iniciamos con el dato más pequeño, que es el número 31. Y le vamos a sumar la amplitud del intervalo, que es 10. Entonces, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91. Aquí llegaría hasta qué valor. Desde 31 hasta 40, desde 41 hasta 50, de 51 a 60, 70, 80, 90 y 100. Vemos que el último dato es 99. 99 está entre 91 y 100, el último intervalo. ¿Alguna duda con esto? ¿Está todo claro? Me dan un pulgar. Bueno, es algo que vimos desde el primer bimestre. Desde el primer bimestre venimos trabajando con tablas de frecuencia. Ok. Ahora viene la frecuencia. Con los datos incluyentes. Incluyendo el 31 y también incluyendo el 40. ¿Cuántos datos hay entre 31 y 40 inclusivos? ¿Cuántos datos? No los escucho. Son 6. No, 7. 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 datos. Muy bien. ¿Cuántos datos hay entre 41 y 50? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Correcto. Entre 51 y 60. 6. Hay 6. Entre 61 y 70. 6. Entre 71 y 80. 13. 71 y 80. 14. No. Entre 15. Contemos, 71 y 80. Desde acá hasta acá. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 datos. Entre 81 y 90. 5. Hay 5. Y entre 91 y 100. 10. 10. Hay 10. Muy bien. Ok, sin necesidad de realizar la suma, ¿cuántos datos tenemos que tener? 100. 60. 60, correcto. ¿Realizan la suma? 60. Los 60 estudiantes o las 60 notas de los estudiantes. ¿Ok? Bien. Ya no vamos a utilizar los datos de arriba. Ahora nos toca la frecuencia absoluta. Vamos a ir sumando. ¿Cuál es el primer dato? 7. Antes de 7 no hay nada. 7 más 0 es 7. 7 más 11 son 18. 18 más 6
son 24. 24 más 6 son 30. ¿Cuál es el siguiente dato? 45. 45. El siguiente. 50. 50. El siguiente. 60. 60, correcto. 60 igual a la suma o el n o universo, ¿verdad? Ok. Necesitamos la marca de clase para luego utilizarlo con el promedio, la media aritmética. Entonces, utilizamos marca de clase y marca de clase por frecuencia. Muy bien. ¿Cuál es la primera marca de clase? Los escucho. ¿Cuál es la primera marca de clase? Marca de clase. No los escucho. Voy a ir preguntando. 7, profe. Marca de clase. No, no, no. Mil Franco. Marca de clase. La primera. Esa no es la que se tenía que dividir el 7 por el 60 por el cuento. No. Leslie. Es 51. No. 35.5. Excelente, Maylin. Maylin, ¿verdad? Sí. 35.5. Ustedes, ya es como cuarta vez que sacamos la marca de clase. Es como una cuarta clase. ¿Cómo se saca la marca de clase? 31 más 40, luego dividido 2. ¿Cuál es la siguiente? 45.5. 45.5. ¿Cómo se obtiene 45.5? 41 más 50 son 91. 91 dividido 2. 45.5. ¿Cuál es la siguiente marca de clase? 55.5. Correcto. Se le va sumando la amplitud, ¿verdad? 65.5, 75.5, 85.5 y 95.5. Aquí es fácil porque la amplitud nos había quedado de 10 en 10. Entonces de 10 en 10 va a sumar. Bien, ahora marca de clase por frecuencia, o sea, este dato por este dato. 35.5 por 7. ¿Cuánto es 35.5 por 7? 248.5. 248.5. ¿Cuál es la siguiente cantidad? 500.5. 500.5. ¿Cuál es la siguiente cantidad? 55.5 por 6. 333. 333. Le voy a agregar el punto cero para que lleve el mismo formato de 4 cifras. O bueno, de un decimal. 65.5 por 6. 393. 393. Muy bien. 75.5 por 15. 1132.5. Correcto. 85.5 por 5. 427.5. Correcto. Y la última cantidad, 95.5 por 10, está sin necesidad de calculadora. 955. 955. Correcto. Ok, ahora realizamos la suma. 948.5 más 500.5 más 333 más 393 más 1132.5 más 427.5 más 955. ¿Cuánto nos queda?
3.990. 3.990. Muy bien. Acá le dimos solución al primer inciso. Realizar la distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Ok? Bien. Vamos con el inciso B. ¿Cuál es la pregunta del inciso B? ¿Cuál es la pregunta del inciso B? ¿Qué dice el inciso B? ¿Cuál es el promedio de las notas obtenidas por los estudiantes? De las notas obtenidas, exacto, por los estudiantes. ¿Cuál es la nota promedio? ¿Ok? O sea, la media aritmética. Entonces, inciso B, nota promedio o media aritmética. La media aritmética para datos agrupados, no agrupados o series simples. ¿En qué estamos trabajando? Agrupados, Agrupados. ¿Cuál era? La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido n. Sumatoria de marca de clase por frecuencia. Acá lo tenemos. ¿Cuánto nos dio la suma? 3.990 dividido n. ¿Cuánto es n? 60. 3.990 dividido 60. ¿Cuánto? 66.5. 66.5. ¿Qué representa este 66.5? La nota promedio. La nota promedio del examen de estadística de 60 estudiantes. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, dirían. Ok. Ya tenemos la respuesta a la nota promedio. Vamos con el inciso C. Inciso C. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el dato que está en el centro, ¿sí? Ok. Inciso C, ¿cuál es la mediana? Para la mediana, en datos agrupados teníamos la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior o límite menos 1, más en la parte de arriba teníamos n dividido 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido la frecuencia del intervalo de la mediana, menos por la amplitud del intervalo menos 1, que es límite superior menos límite inferior. Entonces, primero, tenemos que realizar este n partido 2. N dividido 2, n es 60 estudiantes, dividido 2 es 30. Vamos a buscar este 30 en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces buscamos aquí 30. ¿Está el número 30? Si no está, se busca el que sigue. ¿Está el 30? Está, profe. Ahí está. Entonces, aquí lo tenemos. Este intervalo nos está dando la posición de la mediana. Voy a tomarle screen a esto. Solo para no estar subiendo y bajando, si no los voy a marear. Lo voy a colocar aquí abajo. Ok. Entonces, la mediana es igual a, en el intervalo que estamos posicionados, en este intervalo, ¿cuál es el límite inferior? ¿61? 61 más n partido 2 nos quedó 30 menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada, la anterior es 24. En la parte de abajo, la frecuencia absoluta. ¿Cuál es nuestra frecuencia absoluta? 6. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo menos 1, que sería 70 menos 61. 70 menos 61. O límite superior menos límite inferior, viéndolo de otra manera. Entonces sería 61 más, a 30 le resto 24, nos queda 6. 6 dividido 6. A 70 le resto 61, me queda 9. 6 dividido 6 es 1. Entonces es
1 multiplicado por 9. 1 por 9 es 9. Sería 61 más 9, 70. ¿Cuál es la mediana? 70. ¿Se dan cuenta que 70 está en este intervalo también? ¿Cuál es el dato que está en el centro o la nota que está en el centro? 70 puntos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro? Llevamos 20 minutos con un ejercicio bien completo, con todos los temas. Y ya lo vamos a finalizar. Entonces hace falta el inciso D. ¿Cuál es la moda de las notas? Que es el tema del día de hoy. Entonces, voy con el inciso D. ¿Cuál es la moda? La moda, recordemos que es el dato que más se repite, y la moda lo revisábamos con la siguiente fórmula, que era límite inferior más, acá era el delta 1, que era frecuencia menos frecuencia anterior. Igual aquí, frecuencia menos frecuencia anterior más, acá era frecuencia menos la frecuencia superior. Todo esto multiplicado por límite superior menos límite inferior. Ok, entonces, vamos a buscar la frecuencia absoluta más alta, el dato que más se repite para poder definir nuestro intervalo modal. Vamos a la tabla y buscamos cuál es la frecuencia más grande que tenemos. 15. 15. Entonces, todo este intervalo es nuestro intervalo modal. Todo esto es intervalo modal. Ok, voy a tomar el screen nuevamente para no estar subiendo y bajando. Y vamos a sustituir los datos en la fórmula. Entonces, la moda es igual a límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 71. Ahorita solo quiero verificar algo. Ok. Sí, 71, correcto. Límite inferior es 71. Más frecuencia. La frecuencia. 45. Bueno, F minúscula. Frecuencia. Sí. 15. Menos frecuencia anterior. ¿Cuál es la frecuencia? 6. 6, correcto. Acá esto se repite. Entre paréntesis, 15 menos 6. Más. Ahora sería la frecuencia, que es 15, menos el que sigue. 15 menos 5. 5, correcto. Menos 5. Multiplicado por la diferencia de los límites. ¿Cuál sería la diferencia de los límites? 80 menos 71. 80 menos 71. Me dan un pulgar hacia arriba si queda claro la sustitución de los valores. Excelente. Y acá vamos finalizando. Entonces sería 71. Esto ya no lo necesito. Más. A 15 le restamos 6. Nos queda 9. En la parte de abajo, 15 menos 6 igual 9. Más. A 15 le resto 5, me queda 10. Multiplicado por 80 menos 71, este es 9. Entonces, la moda es igual a 71 más. Acá tenemos 9. En la parte de abajo, 9 más 10 son 19. Multiplicado por 9. Podemos multiplicar 9 por 9, son 81. Entonces nos quedaría que la moda es igual a 71 más 81 dividido 19. ¿Cuánto es 81 dividido 19?
4.26. 4.26. Entonces, 71 más 4.26. 75.26. 75.26. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la moda de las notas del examen de los estudiantes? 75.26. Obviamente sería 75 puntos o 76 puntos. Entre esta cantidad queda el punto 26 porque no estamos trabajando con series simples ni con datos no agrupados. Estamos haciendo una agrupación de los datos, entonces aquí ya tenemos un margen de error porque ya estamos tratando un intervalo completo y no datos o cantidades puntuales, individuales. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Alguna duda? Ok. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el ejemplo fue sobre las notas del examen de estadística. La hoja de trabajo es sobre las notas de matemáticas. Aquí está, hoja de trabajo número 1. Vence antes de mañana. Antes de medianoche de mañana. ¿Sí? Tenemos hoy en la noche para subirlo. Ya lo pueden subir. Está habilitado desde el mediodía. Y tienen todo el día de mañana también para subirlo. Pero lo realizan bien rápido. Iniciamos a las ¿qué? 15:50 y son las 15:16, 17 ahorita. Nos tardamos, ¿cuánto? 26 minutos. 26 minutos para hacer una hoja completa, una hoja de trabajo. No sé si tienen alguna duda. Igual aquí tienen la misma cantidad de datos, tienen 6 datos. Chicos, ¿estamos bien ahí? ¿Vieron el mensaje que les envié ayer en el grupo de WhatsApp, por medio del WhatsApp de Miss Wendy? No, yo no. ¿Lo vieron? Y están en el grupo y no lo vieron. Yo andaba o estaba viendo Juego de Tronos o se me fue la Los onda. envié por el grupo de WhatsApp porque Estela apenas si revisan Estela. Bueno, como no lo vieron, enhorabuena para ustedes. Lo de matemáticas, lo de esta semana, tienen hasta el día lunes para subirlo. Tienen todos estos días, toda la semana que pasó, tienen el día de hoy, el día de mañana, el día domingo. Miren que resolvimos bastantes ejercicios, no tienen foros, ya no tienen foros, ya no tienen libro web. Espero que esta semana sí me entreguen tarea a los que no me han estado entregando. ¿Ok? ¿Cuántas actividades tenemos en pleno para esta semana? ¿Te recuerdan? Hay una hoja de trabajo y hay una evaluación, la evaluación 2 del libro. ¿Cuántas actividades tenemos en pleno? ¿Cómo fue que dijo profe en pleno? ¿Sí? ¿Cuántas actividades hay en pleno? Ya he hecho 3 de las hojas de... Para esta semana, antes de Profe, lunes. creo que 2. 2 actividades. Una hoja de trabajo, ¿sí? La hoja de trabajo de los temas de esta semana. Y una evaluación tipo ensayo del examen. La evaluación no vale tantos puntos, pero sí necesito que la realice porque con ella va a practicar para el examen. Y el examen les toca dentro de 3 semanas, 3, 4 semanas. Y el laboratorio la otra semana. La otra semana es el laboratorio. Entonces nos vamos preparando. Profe, parece que Danilo quiere preguntar algo, tiene la mano levantada. Danilo, dime, te escucho. Disculpa, es que no tengo el chat, solo tengo las cámaras. No tengo, no tengo la pestaña de participantes, por eso no veía. Dime. No, para preguntarle que el video de la clase del día de hoy, ¿para cuándo lo estará subiendo al canal? Hoy, el de matemáticas lo subí hoy, la clase de ayer de mate la subí hasta hoy. Disculpen que
Me tardé un día para subir el de ayer, pero ayer sí no pude subirlo en la noche. Estaba lloviendo y ayer en la tarde, si se dieron cuenta. No sé cómo les fue con los últimos cursos. Entonces había mucho bajón de energía, no lo pude subir ayer. Pero ya lo tienen. Ya tienen el de mate, ya tienen los PDFs también. Ahorita en 5 minutos finalizamos la sesión. Voy a dejar de grabar de una vez.